Bienvenidos chicos y chicas, espero que estén bien, yo soy Mei y hoy les traigo el top de los 10 Viltrumitas más poderosos de Invencible, los cuales veremos aparecer en las siguientes temporadas, y el criterio que utilicé para ordenarlos son los muchos enfrentamientos que encontramos en el cómic. Sin embargo, lo más importante es que al finalizar el video comenten su top en la caja de comentarios, de manera que aquel que tenga más likes será el top definitivo del canal, el cual aparecerá en los siguientes videos. Muchas gracias a todos por estar acá, y para aquellos distraídos les advierto que están viendo un video sobre los Viltrumitas más fuertes, por lo que es bastante lógico que el video tenga muchos spoilers de la serie, tanto en la narración como en la edición. Pero si ya vieron mis videos anteriores con las historias resumidas, no tienen nada que temer, y una vez advertidos entremos en materia. En el puesto número 10 tenemos a Tula junto al calvo moreno con bigote, y disculpen la informalidad pero no encontré en ninguna parte su nombre. A través de la historia estos dos Viltrumitas son los que representan un nivel de poder por encima de la media. Si bien cualquier militar del imperio es temido a lo largo y ancho del universo, estos dos están por encima de cualquier otro. Prueba de ello es que sobrevivieron a toda la historia participando en las más violentas y letales batallas, desde la invasión a Talescria hasta la lucha finalísima final contra Trag y su enjambre de hijos. Pero ellos no solo destacan por batallas masivas, también tuvieron combates singulares contra los puestos más altos de este top, y sobrevivieron para contarlo e incluso en ocasiones los derrotaron. Por ejemplo, nuestro sexy morenito con mostacho fue quien detuvo a nuestro querido Omni-Man en Traxxan. Si bien fue un ataque por la espalda, anteriormente sobrevivió a la furia de Nolan en un 1 contra 1. En ese momento Omni-Man creyó haberlo asesinado. No obstante, este resistió con la fuerza necesaria como para realizar un ataque de esa magnitud, y no contento con esto, en la entrega 72 del cómic, este mismo personaje se presenta junto a Conquest para interceptar la nave de Nolan, de forma que ambos tienen su venganza. Ahí lo vemos luchar simultáneamente con Omni-Man y su hijo Oliver, obteniendo una victoria relativa, ya que las fuerzas de la coalición terminan retirándose del lugar, y este personaje hace su última aparición al lado del general Craig, segundos antes de que invadan la Tierra para luchar contra Robot. Y por parte de Tula, a pesar de que tiene menos apariciones, tanto Omni-Man como Trag muestran un gran respeto hacia ella, y no es para menos, pues es quien recibe la visita de todas las fuerzas de la coalición en su ataque a Viltrum, donde le resiste un duelo al poderosísimo Battle Beast, y también más adelante la vemos eliminando Ragnars con suma facilidad, las cuales son bestias que son el temor de cualquier Viltrumita, en una pequeña muestra de lo peligrosa que puede ser esta dama. En el puesto número 9 tenemos a los niños de Trag, que son al igual que Oliver un híbrido entre Viltrumitas y Traxadianos. Estos se presentan en el arco final del cómic siendo hijos de nada más y nada menos que el regente Trag, el supuesto Viltrumita más poderoso del universo, quien en su exilio se fue a Traxxan a cumplir su sueño de ser el fuckboy más grande de la historia, concibiendo a miles de hijos. Pero no se confundan que acá la cantidad no significa poca calidad. Estos demuestran ser dignos hijos de su padre, y a muy corta edad ya demuestran ser tan Viltrumitas como cualquier otro. Por ejemplo, la más poderosa de ellos es Ursal, la hija preferida que cumple el rol de comandante general, y mediante ella nos damos cuenta cuán fuertes pueden llegar a ser estos niños, pues Ursal en su etapa de adolescente es capaz de sostenerle batallas a personajes como Allen, Oliver o el general Craig, y si juntamos a estos pequeños demonios son una fuerza insoportable que ninguna alianza o imperio puede derrotar. Pero hablando de insoportables, en el siguiente puesto tenemos a Oliver, el segundo hijo de Nolan Grayson, cuya naturaleza es la misma que la del puesto anterior, pero la diferencia es que a lo largo de la historia Oliver sí tiene el tiempo para explotar su potencial. Si bien muchas veces es derrotado y su punto débil es su escaso juicio, en términos de fuerza y habilidad posee grandes logros, como por ejemplo desde muy niño demuestra no temerle a nada ni nadie. Por eso lo vimos luchar contra Conquest y siempre es el primero en calentar la cara a Trag en sus apariciones. Sin embargo, de una forma lamentable, la historia demuestra que su poder máximo no es cercano al de su hermano o los demás puestos de este top, aunque tal vez debatan al siguiente, porque tenemos a Thaddeus, el líder de la coalición de planetas, que miles de años antes fue el primer Viltrumita en traicionar al imperio. Dejó su vida de luchas y conquistas para dedicarse a una labor diplomática, con el único objetivo de darle fin a lo que antiguamente fue su hogar, y este detalle es el que lo coloca en este puesto, porque a pesar de que Thaddeus no es un Viltrumita cuya máxima sea su poder, demuestra ser lo suficientemente fuerte para luchar contra el general Craig, y más tarde contra Trag.
además de que junto a Nolan y su hijo hacen explotar el planeta Viltrum, donde es él quien dirige la carga y durante todo ese momento demuestra estar al nivel de sus compañeros en términos de fuerza y velocidad, lo que es un gran mérito si consideramos que el pobre viejito de Thaddeus lleva un periodo de inactividad enorme. Sin embargo, se podría conjeturar que en su juventud fue bastante más fuerte, porque según el mito fue él quien asesinó al emperador Argal, que si bien no fue descrito como alguien extremadamente fuerte, sigue siendo el emperador de todo el pueblo viltrumita, de modo que es un logro que muy pocos pueden conseguir, y sumando a la trayectoria que conocemos, se puede decir que es digno merecedor de este puesto. Y fuera del top 5 encontramos a Anissa, la abusadora. Este carismático personaje lo conocemos en la entrega 44 del cómic, cuando viaja a la Tierra para convencer a Mark sobre que el Imperio no son un montón de psicópatas narcisistas, sino una amable civilización que ayuda a progresar a las demás especies para luego destruirlas. Mark nota ciertas incongruencias, pero sin duda es el inicio de una hermosa amistad con final catastrófico. Los eventos siguen su causa, hasta que un buen día Anissa y el teniente Craig invaden Talescria, el planeta sede de la coalición de planetas. Allí nos demuestra su verdadero poder, porque no solamente vence a Tech Jacket, sino que a pesar de que Thaddeus la sorprende por la espalda, revierte la pelea y deja al borde de la muerte a los dos personajes, quienes hubiesen muerto si no fuera por la oportuna aparición de Nolan, quien aún en estas condiciones favorables no es capaz de acabar con ella. Y no contenta con esto, durante el ataque a Viltrum de nuevo se empareja con él en batalla, y si analizamos todas las viñetas se muestra superior a nuestro querido Nolan en todo momento, hasta que ella es distraída por Mark y a partir de ahí Omniman iguala un poco el combate, pero en condiciones normales ya estamos a un nivel de poder tan alto que sería muy difícil determinar el vencedor de una batalla entre ambos, y más adelante en el cómic, no conforme con haber maltratado al padre, va por el hijo, donde es tan superior que es capaz de abusar sexualmente del pobre Mark, sin que éste pueda hacer nada para evitarlo, de manera que Anissa, a pesar de que no tiene muchos combates, estos detalles nos da una idea aproximada de su verdadero poder, siendo tan grande que podría ser digna de enfrentarse contra Battle Beast. Que hablando de gente digna, en el puesto número 5 tenemos al general Craig, quien es lo suficientemente mayor para ser sobreviviente del virus Scourge, el cual asesinó al 99.9% de la población viltrumita. Él fue víctima de este, pero fue lo suficientemente fuerte para solo perder un ojo en el proceso. En cuanto a su poder, sucede lo mismo que en el puesto anterior, sus peleas son escasas. Sin embargo, en la invasión a Talescria puso fácilmente a Thaddeus contra las cuerdas, además que es el único viltrumita de alto rango que sobrevive hasta el final de la historia, pero su nivel de poder también se puede explicar por dicho rango, y la única razón por la que supongo que es más fuerte que Anissa es porque él sí gozaba de la máxima distinción del Imperio, además de ser ampliamente mayor a ella. Pero hablando de rangos, en el puesto número 4 tenemos a Nolan Grayson, quien es dueño de la mejor historia que he visto en un cómic. Sin embargo, si nos vamos a una discusión de poder, la realidad es que Nolan Grayson está bastante lejos del puesto número 1 de este top. Al igual que su padre, su cualidad como viltrumita es la sabiduría más que la fuerza, lo que se demuestra en reiteradas ocasiones cuando este se enfrenta a Trag. En todas ellas es vencido con suma facilidad por el malvado viltrumita, y es que en mi opinión el nivel de poder de Nolan es muy similar al que puede ofrecer Anissa o Craig, que es el de un teniente digno de su rango imperial. Sin embargo, si lo comparamos con los tres personajes en el podio, quizá parezca algo escaso. No obstante, lo que debemos comprender que es un paralelismo que nos ofrece la historia, pues la fortaleza de Nolan no radica especialmente en su brutalidad, sino más bien en la serenidad para destruir los paradigmas que han establecido erróneamente los de su especie. Él es quien encuentra el camino correcto y tiene la capacidad de transmitirlo a su hijo, por eso su viaje termina en el momento que Mark lo tiene claro. Así las acciones de Nolan a largo plazo logran la paz eterna en el universo, siendo esto todo lo contrario a lo que propone y representa nuestro no tan querido viejito psicópata de Conquest, quien tiene el merecidísimo puesto número 3, al ser uno de los viltrumitas más fuertes del universo. Sin embargo, en agilidad y astucia es superado ligeramente por los dos primeros puestos de este top, aunque no queda ninguna duda que este es un personaje al que todos vamos a temer en la serie, pues tiene el elemento que yo considero que es el más importante en un villano, y es que su presencia da escalofríos. Cada vez que aparece es sinónimo de que algo muy malo va a ocurrir, similar a como sucede con Hans Landa en Inglourious Basterds.
Cross, Hannibal Lecter en su saga, u Orochimaru en los primeros episodios de Naruto. Conquest es un personaje que ya logró ese mismo efecto en los cómics, y no quiero ni imaginarme lo bien que representarán este factor en la serie. Y por parte de su historia no les quiero spoilear demasiado, así que solo les diré que destroza a Mark en reiteradas ocasiones, y su única debilidad es que su egocentrismo es igual de grande que su fuerza, lo que lo lleva a subestimar enormemente a sus rivales. Un factor que podría ser letal para él, especialmente si se cruza con el segundo puesto de este top, Mark Grayson, más conocido en el bajo mundo como Invencible. Un gran personaje, pero por el respeto que se merece, mi obligación es ser sincera con todos ustedes. Por eso debo decir que Mark Grayson hizo trampa. Sí, así de simple, el cómic de Invencible termina con una épica batalla entre él y el Regente Trag, en un 1 contra 1 sin camiseta dentro de la superficie del sol, que define quién es el ser más fuerte de todo el universo. Pero a la hora de la hora, Mark no usa su poder para intentar derrotarlo, sino que más bien acepta la ayuda de quien es su enemigo para poder competir, es decir, Mark emplea el poder de la humildad y amistad, más que el poder nato. Sin embargo, aún partiendo con esa ventaja, la pelea termina en un empate técnico, porque creo que todos estaremos de acuerdo que si Allen no hubiese rescatado a su amigo, tanto Trag como Mark hubieran muerto en ese lugar. Así que si reducimos el top a quién es el más poderoso de Invencible, la respuesta es Trag, pero si consideramos un significado más complejo de la palabra poder, la contestación cambia a Mark, porque al igual que su padre, su fortaleza no radica únicamente en su fuerza bruta o en su capacidad de destrucción, sino más bien en su capacidad de construir y cambiar a todos los que lo rodean. Mark obtiene el legado de su padre y gracias a su liderazgo el universo goza de una paz sin precedentes, pero además existe el factor que al final de la saga se nos da a conocer. La mezcla híbrida de Viltrumita con un humano es la más fuerte posible, por lo que si Mark se hubiese enfrentado a Trag con su misma edad, es probable que no hubiese necesitado el poder de la amistad para derrotarlo. No obstante, eso se saldrá del top, porque bajo ese criterio el Viltrumita más fuerte sería Marky, y luego el hijo de Marky para después ser el nieto de Marky, en un bucle infinito que jamás tendrá respuesta, por lo que tal como se narran y finalizan los eventos, es seguro decir que terminan con Trag siendo el Viltrumita más fuerte de todo el cosmos. Así que sin más dilación, en el puesto número 1 de este prestigioso top tenemos a Freddie Mercury, quien no murió, solo fue a casa. Ahí lo conocemos siendo el regente del Imperio Viltrun, y se estima que ha vivido al menos 30.000 años. Sin embargo, desde muy niño fue declarado el Viltrumita más fuerte del universo, título que mantuvo y defendió hasta el último momento de su vida. Entre sus principales logros se encuentran asesinar a los líderes y aliados más importantes de la colisión de planetas sin mucho esfuerzo, y a lo largo de la historia solo existen dos criaturas que le dan pelea: Rengar, más conocido como Battle Beast, quien para mí es el segundo personaje más fuerte de esta saga, porque en igualdad de condiciones, es decir, sin el poder de la amistad, se bate en duelo con Trag por varios días en la pelea más épica y brutal del cómic, lo que no es un desprecio a Mark, quien a pesar de su corta edad demostró ser lo suficientemente fuerte para sacarle un empate al poderosísimo Trag en otra increíble pelea dentro del sol. Pero como dije al inicio, lo importante es lo que opinen ustedes, por eso me gustaría leer sus tops en los comentarios. Muchas gracias por estar aquí, me llena de felicidad que les guste estos videos, y que ahora somos más de 20.000 suscriptores, los quiero montones. Y por ello, en los siguientes días, luego de cubrir Lucifer, sacaré un top con los superhéroes más fuertes, y otro con los supervillanos. Y por cierto, les anuncio que el morenito se llama Lucan. Justo cuando revisé las páginas vi su nombre, pero ya había grabado el guión, disculpen ese chascarrillo. Gracias nuevamente, no olviden suscribirse en el extraño caso que aún no lo hayan hecho, además de apoyar con un like si disfrutaron el video. Nos vemos muy pronto, un beso a la distancia, chao.